¿Qué es la genética? La genética es el estudio científico de los genes y la herencia, de cómo ciertas cualidades o rasgos se heredan de padres a hijos como resultado de cambios en la secuencia de ADN. Un gen es la unidad fundamental de la herencia que pasa de padres a hijos. Los genes están formados por secuencias de ADN. Un alelo es cada versión o forma diferente de un mismo gen. Fenotipo. Por otro lado, el fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. Genotipo. El genotipo es el conjunto de los genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie. El genotipo se transmite de generación en generación. Carácter. Se llama carácter a cada atributo tomado del organismo que sea heredable y por lo tanto apto para ser usado en la descripción de los organismos que componen un taxón. Un locus es una posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen o de un marcador. Loci, lugares donde se encuentran situados varios genes, plural de locus. Un carácter dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen, en donde cada individuo recibe dos versiones de cada gen, una por cada padre, que son conocidas como alelos. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen o carácter dominante, y en el efecto del otro alelo se queda enmascarado y se le denomina recesivo. Un carácter recesivo es en donde los dos alelos del gen que genera el rasgo son iguales y ambos alelos recesivos deben estar presentes para que el rasgo se exprese, porque de lo contrario un alelo recesivo no produce un rasgo cuando hay una sola copia presente. Un homocigoto o raza pura se refiere a la composición genética de una determinada característica en un organismo, en donde cada uno de los alelos de un gen se hereda de cada progenitor, y si los dos alelos para un gen específico son iguales, entonces estamos hablando de un homocigoto u organismo homocigótico. Heterocigoto o raza híbrida se refiere a tener versiones, alelos heredadas diferentes de un marcador genómico, uno de cada progenitor biológico. Un autosoma es uno de los cromosomas numerados. A diferencia de los cromosomas sexuales, los seres humanos tienen 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales XX o XY. Los autosomas están numerados en función de su tamaño relativo aproximado. El autosoma más grande, el cromosoma 1, tiene alrededor de 2800 genes, y el autosoma más pequeño, el cromosoma 22, tiene alrededor de 750 genes. Un cruce monohíbrido es el cruce entre dos individuos que difieren en una sola característica para la que son homocigóticos. Cada uno tiene un fenotipo diferente definido por un par de alelos iguales. El resultado de este cruzamiento es una descendencia con características opuestas. Toda es heterocigótica para el rasgo estudiado y toda presenta el mismo fenotipo. Se dice que los descendientes son monohíbridos. El cruce monohíbrido fue el primer experimento que realizó Mendel, el padre de la genética, y las posibles combinaciones de genotipos se pueden ver fácilmente en un cuadro de Punnett. Una cruza híbrida comprende un estudio de los patrones de la herencia en organismos que difieren en dos rasgos o características. Mendel inventó la cruza híbrida para determinar si diferentes caracteres de las plantas de arvejas, tales como color de la flor y forma de la semilla, eran heredados independientemente. Cromosoma. Se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas, que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Cariotipo. El cariotipo es el patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código, establecido por convenio, que describe las características de sus cromosomas. Cuadro de Punnett. El tablero o cuadro de Punnett es un diagrama diseñado por Reginald Punnett
y es usado por los biólogos para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo en particular.